Le damos la bienvenida a Henry Gelenzer y bienvenido, Henry. Muchas gracias, Lourdes. Bienvenido. ¿Qué cursos, talleres y cosas tenemos ahora? Bueno. Un día voy a ir al de control mental, que no he ido nunca. Muchos compañeros del Yo sé que muchos compañeros del canal han estado. Y que tú, sí, nuestra querida Nela. Nela Zuna, sí, mucho. Nela por lo menos me contó como los pormenores y me encantó. Mira qué bueno. Sí, estás más que invitada, te espero también, en cada ocasión. Me encanta. El próximo curso va a ser de magia doméstica, en realidad es la conjunción de poder de la mente con algunas energías particulares de la casa. Esto empieza ahora en unos días. Me encanta. Y justamente hoy vamos a hablar de energía del agua. La energía del agua, sí, que es de los 4 elementos en el planeta es el más presente. Esto es interesante de tener en cuenta. Tengamos en cuenta que nosotros nacemos en el agua, los seres humanos nacemos en el agua, justamente. También inclusive hay algunas líneas de pensamiento que dicen que el ser humano, como ser, creció a partir del agua también, ¿no? Dentro del agua y a partir del agua. Inclusive ahí hay una teoría también que un día la tocaremos, que es la teoría del simio acuático, que dice que nuestros ancestros no solo que vienen del agua, sino que una rama se dividió de nosotros, que pasamos a la tierra y quedó en el agua. Eso dio origen a cierto tipo de humanidad que estaría presente en el agua, y eso habría dado origen también al fenómeno de las sirenas y demás. Un día lo tocamos. Me encanta. Pero bueno, yendo al agua, hay que tener en cuenta que el agua tiene una energía particular, vos lo sabrás bastante bien, y que el agua, por naturaleza, así como la energía, tiene que fluir constantemente. Nosotros no debemos interrumpir el curso del agua, porque es una de sus principales características, y lo mismo pasa con las energías. Por eso en el Feng Shui, este arte de las energías de origen chino, se tiene muy en cuenta esto de que las energías deben, dentro de la casa, ¿no?, deben fluir de la misma manera que puede fluir el agua. Si vos tenés en tu habitación obstáculos que no te permiten caminar, circular en forma fluida, debemos modificar el ambiente, justamente porque nosotros siempre tenemos que tener como referencia en nuestros lugares de vivencia, de vivienda y de trabajo, que fluya todo como si pudiese fluir el agua también, ¿no? Entonces cualquier obstáculo que interrumpa el agua está interrumpiendo el fluir de la propia energía. Entonces, y ahí va en esto de que, entre paréntesis, el hecho de acumular no va. Claro, exactamente. No va, y mucho menos dentro de los dormitorios. Y mirá vos, porque el acumular tiene un origen emocional, obviamente, Total. ¿no? Y el agua representa en el Feng Shui y en estas energías, y bueno, obviamente en la astrología también, las emociones. Sí. ¿Sí? Entonces, las emociones, cuando se interrumpen en su fluir, también está hablando de que hay algo que uno tiene que trabajar a nivel emocional. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, por ejemplo, a las pérdidas de agua en nuestra casa, ¿no? Cuando hay una pérdida de agua en la cocina o en el baño, está hablando de un descontrol emocional, una afectación emocional, que no solo representa eso, sino que también la repercute, ¿no? Entonces vos, cuando tenés algún tipo de problema de agua en tu casa, tenés que resolverlo rápido, porque genera justamente una implicancia en ese sentido. Si es en la cocina, tiene que ver con más lo laboral, lo económico, lo material, pero si es en el baño, está hablando de emociones, y emociones puras, ¿no? De esas que nos pueden llegar a enfermar en caso de que no estemos gestionando. Y no es lo mismo el agua limpia del grifo que las aguas de de la grasera, sí. El agua de la ducha, el agua del water, esas también son importantes. Y las manchas de agua en la casa, las manchas de humedad en la casa, que es más, a veces dicen, no, pero yo alquilo acá, y sí, pero no, o sea, por más que alquile, arreglalo. O sea, sí, porque te está afectando. Afecta mucho energéticamente. Sí, tener
humedad en la casa es un elemento que puede estar comprimiéndote emocionalmente, ¿no? Nosotros que hemos investigado fenómenos paranormales, las casas donde hay más fenómenos extraños, paranormales y hasta demoníacos son los lugares donde hay más humedades. Claro. ¿Sí? Porque tiene la capacidad de impregnar, de programarse, de absorber. Y ahora voy a hablar un poco de eso de la programación del agua, pero tener en cuenta que un ambiente húmedo tiene tendencia a guardar todas las emociones que suceden en ese lugar, nos sirve para tener cuidado en el sentido de que, bueno, ojo con las discusiones, con los problemas, con el sufrimiento, en los ambientes húmedos, porque ahí empieza a repercutir y ahí se genera un círculo del cual es muy difícil salir. Claro. ¿No? Y con respecto al fluir de la energía, por eso también en el Feng Shui se utiliza mucho las fuentes de agua, ¿no? Las fuentes de agua que lo que hacen es justamente mover el agua, fuentes de agua en funcionamiento, porque también es más perjudicial cuando se tiene una fuente de agua que no está funcionando. Claro, agua estancada. Agua estancada, ¿no? Entonces está bueno poner lugares en los que el agua fluye para que de esa manera justamente haga fluir la energía del lugar, ¿no? Y decíamos que tiene una repercusión emocional y que absorbe emociones, pero también repercute en nuestras emociones. Tanto es así, vos sabés que hay un estudio que lo hizo la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, que es muy curioso. En Estados Unidos, en la década del 90 fue esto que se hizo, ¿no? Se estudió la cantidad de veces que llueve, ¿sí? Cantidad de veces que llueve, ¿no? ¿Sabés que en los fines de semana llueve un 63% más que entre semana, según ese estudio? Mirá. Es rarísimo esto porque el clima no sabe si es fin de semana o es entre semana, pero ¿quién sabe? Nosotros. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Sobre todo en la época que estamos hablando, la década del 90, en Estados Unidos, mundo occidental, la mayoría de las personas trabajan de lunes a viernes o trabajaban de lunes a viernes, ¿no? ¿Y qué es lo que pensaban las personas? Bueno, ojalá no llueva el fin de semana, ojalá esté lindo, pero le empezaba a ocurrir esto del miedo a que el fin de semana llueva. Y el estado emocional es diferente el fin de semana que entre semana. Entonces, esto lo que está evidenciando es que nuestro estado emocional y nuestros pensamientos y nuestras creencias inciden también en el clima. Continuamente. Entonces, si hay un colectivo que está de determinada manera, colectivamente hablando, emocionalmente, bueno, el clima en ese lugar va a ser diferente, ¿sí? Tiene que ver la sequía con la escasez. La sequía con la escasez la hemos pasado acá. De hecho, la estamos experimentando ahora, que hay que ir por el campo y ver cómo está el campo. Está todo seco. El sorgo no crece, nada, está todo. Esa incertidumbre que genera la falta de lluvia en esos ambientes, en realidad es un reflejo, es una señal de nuestro estado de incertidumbre, justamente porque la economía no estaría segura, al menos. ¿No? O fluyendo como se necesitaría. Fluyendo como se necesitaría, ¿no? Y esto de las energías presentes en el agua también están sustentadas en los famosos estudios de Masaru Emoto, ¿no? Este científico japonés que durante 8 años estudió las moléculas del agua expuestas a diferentes estímulos. Y esto es muy interesante porque descubrió que los estímulos tanto sonoros como verbales, como escritos, como fotográficos, afectaban de determinada manera a las moléculas del agua. O sea, resumiendo rápidamente, lo que digo es que las moléculas del agua eran armónicas cuando el estímulo era armónico. Ya sea, por ejemplo, una palabra de amor, de armonía, de la música, los sonidos, los ambientes. Y acá no importaba el idioma, ¿eh? No. En todos los idiomas se ha probado esto. Y sin embargo, cuando el estímulo era negativo, la molécula parecía como rota, disarmónica geométricamente, pero también rota, ¿sí? O sea, la molécula del agua, o sea, estamos hablando que el agua, el elemento más presente en nosotros, en nuestro cuerpo,
es afectado por estímulos externos. Entonces esto nos hace pensar cuánto más estamos nosotros impregnando en nuestro cuerpo, en nuestra realidad y por lo tanto en nuestra energía, ¿no? Total. A veces yo pienso también, ¿no?, que nos referimos a los demás en forma peyorativa, a veces en broma, también con insultos también. Pero ojo, la molécula del agua no sabe si es un insulto real o no. Exacto. Es afectado por la propia palabra, ¿no? Entonces Exacto. ahí también hay una advertencia de cuidado. Viste que una diferencia entre, por ejemplo, yo que me he sometido a varias tomografías para controlar algunos tumores, sí. El tumor maligno tiende a tener formas irregulares, deformes, y los otros no. O sea, entonces creo que eso también es como importante, o sea, como que lo que es negativo o feo realmente es disarmónico. Esto tiene que ver con la geometría sagrada, exacto, ¿no? Todo en el mundo está ordenado en una geometría correcta, en una numerología correcta también. Exacto. Está la famosa secuencia Fibonacci, o sea, la proporción áurea, todo esto está presente en la naturaleza. Y cuando hay algo que está disarmónico, lo que significa que no son buenas energías. Sí, ¿no? sí, o que no está bien. O sea, hasta cuando una planta genera hojas que no son las correctas o deformes. Sí. O sea, está enferma. Está enferma. Sí. O sea, la naturaleza permanentemente, y yo que vivo enfrente al agua, cuando hay algunas situaciones energéticas complejas, me encanta mirar el horizonte. Y a vos te pasará lo mismo, porque vos también tenés el mismo placer. Sí. El horizonte queda mucho más confuso entre el cielo y el mar, que no hay una línea real entre la diferencia de lo que es el agua del cielo, o sea, la que pasa en la cabeza, y el agua del mar. Sí, sí, y se siente. Se siente totalmente el plafón bajo, como decimos. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Y cómo tiene la energía el agua. Mi señora, que es numeróloga, que es muy observadora del mar, también siempre como que capta el tipo de energía que está emitiendo el mar en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, porque se retroalimenta también, y qué estará mostrando y de dónde viene también, ¿no? Sí. Yo siempre digo también que esto es tan presente en nosotros que debemos tener en cuenta qué agua vamos a tomar, ¿no? Porque el agua que tomamos, y aparte las experiencias más remoto indicaron que el agua es tan programable que en pocos minutos se programa. Sí. Entonces, si el agua que vas a tomar estuvo expuesta, no sé, a una discusión, o a la tele prendida donde están el informativo con todos los asesinatos, robos y incertidumbres, esa agua se está programando con eso. Sí. Energéticamente se está programando con eso. Entonces vos, que sos energía también, te tomás esa agua, entonces estás alimentando de ese tipo de energía. Hay una leyenda o costumbre japonesa, más que nada, que dice que cuando vos tomás un vaso de agua, cualquiera sea, tenés que sostenerlo con las dos manos y agradecerle en voz alta. Esto es algo sabio de los japoneses que nosotros fuimos descubriendo en base a estas experiencias, y que históricamente y esotéricamente también se ha sabido, ¿no? Programar el agua, ¿no? Eso es algo que yo recomiendo también. Inclusive hay algunas iglesias que salen en televisión también que te hacen orar con un vaso de agua en la mano, ¿no? Sí, claro. Porque sabedores de que esta energía se impregna en el agua. Entonces, una recomendación que quiero dejarles a las personas es: pueden utilizar eso a su favor. Entonces, vos cada vez que vas a tomar agua, puedes aprovechar y decir algún decreto metafísico, un decreto de meta que tengas, o simplemente agradecer el agua y decir algo, o imaginar que impregnás el agua con una energía X y te la tomas. Eso a la larga te termina transformando en eso que vos estás provocando en el vaso de agua. Y cuidar muchísimo, yo siempre digo, las personas que ponen la botellita o el vaso en el escritorio donde están trabajando, claro. Esa agua nunca puede estar expuesta. No, exacto. El agua que vamos a tomar siempre tiene que estar protegida y en un lugar donde nosotros sabemos que está protegido. Un pequeño truco ahí para justamente resolver ese tema es pegarle una etiqueta con palabras armónicas mirando hacia adentro. Claro. Y va a quedar lo va bien. Neutralizando. Gracias, como siempre, Henry. Es un placer, un gusto. Bueno, nosotros continuamos y seguía Henry en sus redes.